Hola chicos, buenos días. Bueno, en este vídeo vamos a comentar un poquito de manera muy rápida, ¿de acuerdo? Un aspecto bastante interesante que es la hipótesis de Broglie, ¿ok? Para empezar o para introducir un poco este tema, lo que voy a recordaros es que, bueno, a lo largo del curso hemos estudiado lo que es la luz, ¿de acuerdo? Y para estudiar determinados fenómenos de la luz, en algunos casos concebíamos la luz como un corpúsculo y otras veces se ha concebido la luz como una onda para describir precisamente fenómenos que ocurrían con la luz. Os pongo dos ejemplos. Mirad, para recordar y refrescaros la memoria, un ejemplo claro del comportamiento de la luz como corpúsculo puede ser el fenómeno de la reflexión, en el cual cuando yo tenía un rayo de luz incidiendo sobre una superficie, el rayo que incide, ¿vale? El ángulo con el que incide, que era un ángulo que siempre se medía con respecto a la normal, era exactamente igual al ángulo con el cual ese rayo de luz se veía reflejado. La explicación de este fenómeno la podíamos conceptualizar muy fácilmente pensando que la luz era como una especie de una pelotita, ¿de acuerdo? Una pelotita que choca con una superficie y rebota con el mismo ángulo con el que ha incidido. Esa sería la explicación de un fenómeno físico entendiendo la luz como algo corpuscular. Otra explicación relacionada con la luz también, en la cual la explicación corpuscular pues, no es válida y hay que utilizar una explicación de carácter ondulatorio. Puede ser el fenómeno de ¿quién? De la difracción, en la cual la luz decíamos que se comportaba como una onda. Y es que cuando un rayo de luz, por ejemplo un rayo de luz roja, ¿de acuerdo?, incide sobre un pequeño obstáculo, un pequeño orificio que tuviera un tamaño similar a la longitud de onda de la luz, ¿de acuerdo? Es decir, cuando el tamaño de ese orificio D era parecido a la longitud de onda de la luz, ¿qué ocurría? Pues que ese orificio se convertía como una especie de foco emisor de ondas y si nosotros colocásemos una pantalla detrás no veríamos un solo punto de luz, sino que veríamos un patrón de líneas, veríamos una especie de comportamiento ondulatorio, ¿de acuerdo? Otro ejemplo, volviendo a cosas más recientes, de comportamiento de la luz como corpúsculo sería justamente el efecto fotoeléctrico, donde Einstein, nuevamente, su explicación, lo que pasó es a intentar entender la luz como si fuera un conjunto de cuantos pelotitas, fotones, que al incidir en una superficie metálica, si lo hacían con suficiente energía, eran capaces de arrancar, ¿de acuerdo?, un electrón. Bien, hasta ahora un poquito la luz es ese fenómeno que algunas veces se ha estudiado desde el punto de vista del corpúsculo y otras veces como si fuera una onda. Sin embargo, a nadie se le había ocurrido, y dado que en física existe muchas veces una gran simetría en muchas cosas, pensar en que un electrón, por ejemplo, aparte de comportarse como corpúsculo, pudiera hacerlo como una onda. Y esa fue precisamente la idea, la genial idea de Louis de Broglie, que en el año 1923 planteó la posibilidad de asociar un comportamiento ondulatorio a los electrones. De manera que la longitud asociada a una partícula física, ¿vale?, sería igual a la constante de Planck partido por P. Acordaos que P es una magnitud en física que se denomina cantidad de movimiento o momento lineal y que es igual a la masa de una partícula multiplicado por su velocidad. Es decir, que una partícula sólida se le podía de alguna manera asociar un comportamiento ondulatorio y la longitud de onda que se esperaría ver debiera de ser coincidente con h partido por mv. Esa es un poco la hipótesis que lanzó Louis de Broglie en el año 1923. Esta hipótesis pudo ser corroborada 4 años más tarde, en 1927, por dos americanos de manera simultánea en Estados Unidos y el hijo de J.J. Thomson en el Reino Unido, ¿de acuerdo?, que consiguieron por primera vez y trabajando con electrones, ¿de acuerdo?, consiguieron esos patrones de difracción o de realizar sendos experimentos en los cuales los electrones se comportaban como ondas, ¿de acuerdo? Hasta aquí un poquito el resumen de esa propuesta tan creativa de Louis de Broglie, que luego pudo ser corroborada experimentalmente y que, bueno, en principio, pues esta es la idea. ¿Cómo se va a utilizar esto? ¿Qué tipo de problemas podéis encontraros en la EBAU relacionados con la hipótesis de Broglie? Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Serían cuestiones muy sencillas. Os voy a ir al grano y a indicaros un poquito qué expresiones podríamos tener que utilizar. Dejamos por aquí la pizarra libre, un poquito, ¿vale? La expresión de Broglie nos indica que a un corpúsculo, una partícula sólida, se le puede asociar una longitud de onda, ¿de acuerdo?, mediante la siguiente expresión. De acuerdo, muy bien.
Entonces, el tipo de problemas que vamos a utilizar van a consistir en relacionar la longitud de onda de una partícula sólida o bien con su velocidad, o bien con su energía cinética, o bien con una diferencia de potencial que está acelerando una partícula. Fijaros que la velocidad la puedo expresar, vamos a colocar esta por aquí, vamos a ir a este lado, ¿vale? La energía cinética, perdón, la puedo relacionar con su expresión, que es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, la energía cinética de una partícula sólida, ¿de acuerdo? De manera que esa velocidad puede ser igual, despejando, ¿a quién? A la raíz cuadrada de 2 veces la energía cinética partido por la masa. Yo puedo introducir en la expresión de de Broglie el valor de esta velocidad relacionando, ¿quién? La longitud de onda con la energía cinética de una partícula. Lo hacemos si os parece, ¿vale? De manera que esta longitud de onda sería igual a ¿quién? A h partido por esa masa y la raíz de esa velocidad que hemos dicho que era 2 veces la energía cinética partido por la masa. Bien, si yo introduzco esta masa en el interior de esta raíz cuadrada, obtendría lo siguiente, que esto sería igual a ¿quién? A h partido por la raíz cuadrada de la masa al cuadrado multiplicado por 2 veces la energía cinética y esto partido por la masa, que se hoy marcharía con este cuadrado. De manera que al final yo puedo obtener una expresión, una segunda expresión, que me da la longitud de onda de de Broglie en función de ¿quién? En función de la energía cinética que tiene una partícula. ¿De acuerdo? Podríamos utilizar esta segunda expresión. Bien. En algún problema me puede indicar cuál es la energía cinética que tiene una determinada partícula y que calcule su longitud de onda de Broglie asociada. Existe otra tercera expresión que está relacionada con casos de que en una partícula cargada eléctricamente la someta a una diferencia de potencial entre dos placas y acelere dicha partícula. En ese tipo de casos, recordad que la energía cinética que adquiere una partícula va a ser igual a ¿quién? A la carga eléctrica que tiene y el producto de la diferencia de potencial existente entre esas dos placas. Si yo introduzco este factor en esta expresión, podré obtener otra nueva expresión de la longitud de onda de Broglie, ¿vale? De manera que esa longitud de onda sería igual, vamos a agacharnos un poquito por aquí, a la constante de Planck partido por ¿quién? Por la raíz de 2 veces la masa de esa partícula, la carga de esa partícula y la diferencia de potencial a la que esté sometiendo a dicha partícula. ¿Ok? Digamos que estas serían las tres expresiones que yo podría tener que utilizar en la resolución de problemas relacionados con de Broglie. Quería ir un poquito más allá en el razonamiento y es el siguiente, lanzaros un poquito de la siguiente idea. Mirad, si cogemos la expresión inicial de esta longitud de onda, imaginaos que estamos trabajando en el mundo macroscópico, imaginamos que estamos trabajando con balines de una pistola o que estamos trabajando con un balón de fútbol o cualquier cosa de ese estilo, ¿de acuerdo? Si aplicamos, imaginaos que tenemos, pues no sé, una canica, ¿vale? Que tiene peso, pues, qué sé yo, 10 gramos, ¿de acuerdo? 10 a la menor 2 kilogramos. Si nosotros reemplazáramos el valor de la masa de esa canica en la expresión de de Broglie, fijaros que la constante de Planck es un número extremadamente pequeño, es 10 a la menos 34, 6,6 por 10 a la menos 34. Si yo utilizo masas del mundo macroscópico, las longitudes de onda asociadas a los movimientos de esas masas van a ser prácticamente nulas, ¿de acuerdo? Con lo cual el comportamiento de la materia en ese sentido va a ser como un corpúsculo, ¿de acuerdo? La ecuación de de Broglie, las ideas de de Broglie, ¿dónde son válidas? En el mundo cuántico, en el mundo en el que las masas de las partículas son extremadamente pequeñas, se empiezan a parecer bastante a la constante de Planck. Acordaros que la constante de Planck es un poco la que marca la frontera entre el mundo cuántico y el mundo macroscópico, la física cuántica y la física clásica. Si yo estoy en el mundo pequeño, en el mundo de lo muy pequeño, en el mundo de los electrones, en el mundo de los neutrones, es cuando voy a empezar a ver este tipo de fenómeno de comportamiento de un corpúsculo, que antes era un corpúsculo, como una onda, ¿de acuerdo? Dejo un poquito esa idea ahí caer, que creo que es interesante, más allá de resolver los problemas y bueno, ya os digo, con estas tres ecuaciones se podría resolver prácticamente todo. Haremos un par de problemas para que practiquéis un poquillo y en principio pues la hipótesis de de Broglie estaría ya lista. Un saludo, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.